China. Ascenso como potencia mundial. Después de que la Revolución Cultural terminó en 1976, Deng Xiaoping propuso por primera vez la idea de Luoyang, eliminar el caos y volver a la normalidad, que se definía como un programa que trataría de reivindicar los errores cometidos durante la Revolución Cultural. Asumiendo el poder dio inicio a la reforma económica, conocida en China como reforma y apertura. La meta de la reforma económica china era transformar a la economía planificada de China en una economía socialista de mercado. Los historiadores dividen el programa de reformas en 5 etapas. Las medidas reformistas al comienzo se concretaron en 2 direcciones, las 4 modernizaciones y la política de puertas abiertas. Tras los resultados conseguidos por Mao al aplicar el comunismo tal como lo hizo la URSS, Deng se dio cuenta que ese no era el camino y que la sociedad china y la soviética no tenían casi nada en común. Ese, según Deng, era el punto crítico que había que corregir. En resumen, tenía que aplicarse un socialismo con características chinas. Este término deriva de adherir al marxismo y adaptarlo a las realidades chinas, basándose en el principio maoísta de buscar la verdad desde los hechos. Las 4 modernizaciones. Agricultura. Hasta 1978 la agricultura se había basado en la colectivización. La mayor parte de la tierra era propiedad pública. Deng puso en marcha 2 reformas para un aumento en la productividad, la extensión de las parcelas privadas y el trabajo de tierras. Industria. Abandona la autosuficiencia económica y la desconfianza extranjera. Defensa nacional. La milicia perdió su independencia y fue reducida a una reserva utilizada en caso de guerra. Tras el fallido intento de invasión a Vietnam en 1978, el ejército necesitaba una reforma, cuyo objetivo era pasar de una entidad independiente, que servía como fuerza política cuyo objetivo era la difusión ideológica, a un ejército reducido y profesional que estaría subordinado al Estado. Ciencia y tecnología. Aportó dinero a escuelas de calidad, los mejores estudiantes fueron enviados a las mejores universidades en el extranjero para aprender su cultura y progreso. Todo esto se hizo para mejorar su educación y así la ciencia y tecnología. Política de puertas abiertas. Deng Xiaoping continuó aplicando una política exterior pragmática, no solo ya por motivos de seguridad nacional, también como complemento imprescindible para impulsar el nuevo modelo de desarrollo que quería implementar en China. La internacionalización fue, junto a la liberalización, uno de los 2 pilares sobre los que se sustentaron las reformas económicas de Deng Xiaoping. Los objetivos de esta política exterior eran: atraer capital y tecnología foráneos, para así poder financiar el proceso de modernización del sector industrial; fomentar las exportaciones de manufacturas y con ello impulsar la entrada de divisas necesarias para financiar las importaciones y la deuda externa. Es así como el gobierno comienza a adoptar políticas que promovieran el comercio exterior y las inversiones económicas. Deng Xiaoping profundizará más adelante en este proceso de acercamiento al bloque capitalista con la firma del Tratado de Paz y Amistad China-Japón en 1978 y el establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales con Estados Unidos en 1979. Este último tiene como contexto la cancelación del Tratado de Defensa por parte de Estados Unidos a Taiwán. El acercamiento se concretó con la visita de Deng Xiaoping a la Casa Blanca. Además, en el plano internacional se manifestaría la idea de un país, 2 sistemas. Esta política consistía en la posible convivencia del capitalismo y comunismo en China. Esta idea sería aplicada en la visita a Pekín de la primer ministra británica Margaret Thatcher, con lo cual se llegaría a negociaciones satisfactorias acerca de la devolución británica de Hong Kong en el año de 1984. Este principio también sería usado en la devolución de Macao por parte del gobierno portugués, pues el tratado sería un calco del anterior firmado por el gobierno británico. El acuerdo consistía que estos territorios tendrían un régimen especial, el de regiones administrativas especiales, que consistía en que en estos territorios el gobierno toleraría las políticas capitalistas por un margen de 50 años luego de iniciada su reinserción al dominio nacional. Esto para proteger a las empresas y negocios en dichos territorios. Such thinking would not have been approved by Chairman Mao, although he might have applauded the Chinese diplomacy which led to agreement on the future of Hong Kong, the British Crown colony on China's southern coast.
This too reflected China's warmer relations with the West. The British Prime Minister, Margaret Thatcher, exchanged the final documents in December with the Chinese Prime Minister, Zhao Ziyang. Britain Inicio de la Reforma 1978-1984. Periodo de las primeras reformas económicas. La reforma agrícola, 1980-1982. La meta del gobierno chino de descolectivizar a los agricultores se logró gracias a un método conocido como el sistema de responsabilidad en la producción mediante contrato familiar con ingresos en función del rendimiento, donde se establecían contratos entre las autoridades locales y las familias campesinas. A estas familias se les daba la libertad de que producir y cuánto producir, además se atribuía el derecho de uso de determinadas parcelas, resultantes de la división de las tierras agrícolas comunales, proporcionalmente al número de familias, especificando las cuotas a pagar al Estado y habilitando la posibilidad de que cualquier excedente pueda ser libremente vendido en mercados en expansión. De acuerdo con este sistema, las relaciones del campesinado con el Estado comenzaron a formalizarse a través de contratos. Sistema de doble vía. Como es el caso de las economías de planificación centralizada, los precios y los objetivos cuantitativos eran a menudo establecidos por el gobierno. Cuando comenzó la reforma, se planteó la cuestión de cómo mover la economía de lo planificado al mercado, y la táctica de los reformadores económicos chinos fue mantener la economía planificada existente y, al mismo tiempo, construir gradualmente un sistema de mercado libre. El mecanismo del sistema de doble vía era simple, el gobierno todavía tenía control sobre sectores económicos clave, pero también permitía a las empresas privadas tener un control limitado sobre estos sectores. Implicaba un sistema de precios de dos niveles o de dualidad de precios, los precios controlados por el Estado, que eran más bajos, junto con los precios de mercado, que eran más altos. Siempre que el trabajador logre los objetivos del gobierno, los productos restantes podrían venderse a precios de mercado. Esto generó que la productividad aumentara puesto que, mientras más producieras más tenías para vender. Y así se impulsó la creación de pequeños mercados locales. La reforma educativa. En los tiempos de Mao, se suprimieron los exámenes de admisión a las universidades, cambiando a un sistema que designaba que estudiante alcanzaba la educación superior por sus preferencias políticas. Además eran enviados por un lapso de tiempo a trabajar en el campo. Al dar inicio el gran salto adelante, los estudiantes, profesores y profesionales se vieron obligados a trabajar obligatoriamente en el campo. Esta medida perjudicó el desarrollo científico y tecnológico del país. Al aplicarse la reforma educativa, retornó el sistema de exámenes para ingreso a la universidad, no era necesario ir a trabajar en el campo, las buenas relaciones internacionales beneficiaron a los intercambios estudiantiles con países de Occidente, el gobierno destinó mayor inversión a la educación, y aquellos que egresaban satisfactoriamente eran destinados a trabajar como gerentes en las empresas estatales. En el mismo ámbito, se realizó la Conferencia Nacional de Ciencia en 1978, en la cual se ideaba el Plan Nacional para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología, el cual planteaba reducir la brecha tecnológica. Hasta 1985 se planificaba reducir la brecha hasta 10 años de retraso, y en el 2000 se esperaba igualar el desarrollo tecnológico con los países más desarrollados. Zonas económicas especiales, o C, fueron zonas en las cuales el gobierno destinaría para la inversión extranjera, que para ser atractivas para los inversionistas tuvieron ciertas características. China estableció sus primeras 4 zonas económicas especiales entre 1980 y 1984 en 4 ciudades: Xiamen, Shenzhen, Zhuhai y Shantou, además de una provincia, Hainan. Tenían que estar sin influencia comunista, sin control estatal, bajos impuestos y salarios, casi nula burocracia y libre de aranceles. Esto era con el fin de atraer inversión extranjera, generar empleo y ayudar a la transformación productiva. Todo esto traería como resultado la transferencia tecnológica hacia el interior del país, el empleo generaría mayor productividad al país y se evidenciaría un notable crecimiento económico. Todo esto era esperando alcanzar la competitividad con otros países, mitigaría la pobreza al generar empleo y ayudaría al desarrollo regional. Estas zonas son consideradas experimentos del capitalismo en territorio chino.
Las primeras reformas siguieron una estrategia de desarticulación, en la que secciones sucesivas de la economía se separaron del núcleo planificado al establecer las CEE y aceptar la inversión extranjera. China rompió con la ortodoxia socialista. Los cambios institucionales y de política se localizaron geográficamente. Las CEE eran lugares con aeropuertos y puertos, a fin de facilitar la exportación de bienes y materiales. Las CEE fueron el instrumento que delineó la economía china en la forma que hoy mantiene. Es así como comenzaban a surgir las primeras empresas privadas con capital extranjero.